Hoy en Conformados vamos a enseñarte un nuevo superpoder. Te prometemos que al final del episodio sentirás que puedes ganar a todos. El poder es que te importe una mierda tener razón. Esto es Inconformados. Hola a todos, bienvenidos. Estamos ya en el episodio 12. Podríamos perfectamente concluir la temporada y Exitazo. Claro, sí, pero abrumador. Dejarlo aquí, pero vamos a seguir un poquito más, ¿no? Nos apetece contar más cosas divertidas. Sí, como comentamos el otro día, ¿quién decidía cuándo se termina la temporada? Pues yo, El dictador. claro. Muy bien. Amado líder. Hombre, ahí estamos. Claro. Bien, vamos a hablar de un tema que pensamos que puede dar que hablar. Dice así. Hola, Agustín. Hola, Jacobo. Querer tener razón es de gilip. Vamos a empezar con 2 píldoras de sabiduría popular. Píldora número 1. Rectificar es de sabios. Rectificar o reconocer un error es el primer paso para encontrar una solución. Podemos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Hombre, totalmente. Vale. Todo lo tenemos claro, pero ¿qué sucede luego en la realidad? Imagínate una mesa con varias personas y tú sueltas. La grasa es mala para la salud. Si no sudas, no estás ejercitándote. Los perros ven en blanco y negro. El amarillo los pone muy locos. Y de repente resulta que en esa mesa hay un nutricionista, un entrenador y un veterinario que te dirán, tío, estás patinando. Pero tú no. Tú te empeñas en tener razón hasta que te presionan demasiado, ves que te la están quitando y gritas ¡Calla, que no tienes ni puta idea! Es decir, tu afirmación es incorrecta, pero te has enfadado porque no te han dado la razón. Piénsalo un momento. Píldora número 2. Si lo que has dicho es cierto, no dejará de serlo porque alguien te diga lo contrario. Por ejemplo, sueltas una suavidad como la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Es cierto, lo has estudiado y está validado solamente por toda la comunidad científica desde Copérnico en los últimos 500 años. Pero resulta que tienes un amigo que te contradice con datos súper fiables de un blog. Lo ha leído en un blog súper importante y tienes que revisarte tus conocimientos. ¿Ha dejado la Tierra de orbitar alrededor del Sol solo porque lo diga el moscón de turno? Entonces, ¿por qué te estás enfadando y estás aporreando la mesa y estás intentando convencerle? En este caso, tu afirmación era correcta, pero te has enfadado porque no te han dado la razón. Piénsalo un momento también. No tiene ningún sentido. En ambos casos, cuando tenías razón y cuando no tenías razón, ¿qué has ganado intentando tener razón? Solamente enfado. Total. Qué difícil es estar diciéndole todo el rato a tu ego que se calle. Y ahí es donde está la clave en realidad. Megaboom. O sea, es como... tienes que estar pensando por qué quieres entrar en la discusión, por qué quieres tener razón, en realidad. Cuando las discusiones, como todo el mundo sabe, en las discusiones no gana nadie. Siempre pierden las dos partes. Porque aunque tú tengas razón y el otro no, razón en determinados casos, evidentemente, como que la Tierra gira alrededor del Sol, es evidente. Muy cuestionable. Muy cuestionable, como nos fumigan desde el cielo. Pero sí que hay cosas que puedes tener razón parcial o sobre todo razón según tu percepción. Esas son más difíciles, porque cuando ambas partes están argumentando algo que es cierto, o cierto en su mayoría, y en realidad se podrían encontrar en un punto intermedio, más férreamente están en su lado. Imaginemos un juego de socatira, ¿no? En el que ambas partes tienen la misma fuerza, ¿no? Es más duro que cuando una parte tiene mucha fuerza, vence al otro y se acaba la partida. Sí, en esos casos no, en cualquiera hay que evitar las discusiones. Para mí hay una... Lo has dicho muy fácil y muy rápido, ¿eh? Sí. No, hay que evitar las discusiones. No, hay que evitarlas. Finalizamos el episodio. Ya está, se acabó. Suscribiros, like y a otra cosa. No, como comentábamos el otro día y siempre lo comentamos o siempre acaba llegando a colación, debemos recordar siempre que la vida es un juego de percepción social. Entonces, que nosotros queramos tener siempre razón, ¿por qué es? O en ese momento determinado queremos tener razón, ¿por qué es?
porque no queremos ver dañada Nuestra autoimagen, ¿no? la imagen que proyectamos hacia el exterior. Sigmund Freud decía que el ser humano, todo lo que hacemos surge siempre por dos motivos. Uno es el impulso sexual, a nivel profundo la reproducción genética, porque no dejamos de ser animales, y por el deseo de grandeza. Que al final el deseo de grandeza, ¿en qué se traduce? En la percepción que el resto tiene de nosotros. Prevalecer, macho alfa. Efectivamente. Macho alfa también para las mujeres. Sí, también para la reproducción, porque al final es como el pavo que saca todas las plumas ahí y empieza a golpearse con otros pavos que también sacan las plumas. Al final, las discusiones no dejan de ser eso. En el ser humano y en una época en la que ahora discutir no significa sacar el gladio y reventarle la cabeza porque está permitido. Sí, ahora tenemos esa facilidad, ¿no?, en la que discutir no tiene tantas repercusiones o no tiene tantas consecuencias para nosotros como podía tenerla antes, cuando estabas en el bar del pueblo diciendo improperios y a alguien le enfadabas y te daba un puñetazo. Sí. Ahora, con el anonimato o con la impunidad que nos propone o nos conceden las redes sociales, podemos decir el mayor disparate de la historia y salirnos de rositas, escaparnos por la vía de atrás y ver qué efecto ha producido, incluso aliarnos o coaligarnos con gente que dice el mayor número de sandeces como nosotros y convertir eso en una tendencia, en un colectivo. En una realidad. En una realidad, porque al final lo que se repite muchísimo, lo que se convierte en algo muy tópico, ¿no?, al final se convierte en una realidad. Sí, es así, sí. es así de triste. Claro, lo hablábamos con el efecto Dunning-Kruger, cómo determinadas cosas que eran falsas se convertían en una realidad o en una verdad para una gran parte de la población, simplemente por el hecho de que venían repetidas desde un montón de focos. Pero bueno, volviendo a la discusión y no saliéndonos por el lateral, hay que repetir que efectivamente nunca ganas en las discusiones. Hay que, como decía Dale Carnegie, hay que evitar el ángulo agudo, siempre. Porque en realidad, si lo piensas, cuando tú discutes, aunque tengas la razón y aunque tú te sientas ganador, en realidad has perdido, porque en cierta manera has humillado, le has quitado a tu interlocutor esa posibilidad de sentirse grande a su vez, y lo más probable es que hayas perdido una amistad o una percepción para con él. O basta con que no le hayas permitido expresarse, aunque lo que haya dicho sea chemtrails o el Titanic no se hundió y fue todo mentira, por lo menos le has escuchado, ¿no? Has invalidado su posición como interlocutor. Por supuesto. Bien, en ambos casos, como decíamos, tanto cuando tienes razón como cuando no, has encontrado el enfado. En realidad, lo que estás haciendo es empeorar tu estado de ánimo solo por falta de validación. Necesitas que alguien valide lo que has dicho, sea correcto o incorrecto, y entonces si no sucede eso, pues llegas al enfado. ¿Vale la pena sentirse así? Nosotros ya podemos adelantar, ¿verdad?, por lo que estamos comentando, que no vale la pena en absoluto. Para nada. Claro, es difícil darse cuenta en el momento. Querer llevar la razón es el germen de la mayoría de conflictos y en el ámbito más privado nos lleva a fuertes desencuentros. Las personas vivimos diferentes circunstancias y las interpretamos en base a nuestras creencias, sesgos, percepciones y experiencias, por lo que no hay dos opiniones exactamente idénticas en el mundo. Sin embargo, tratamos la razón, el tener razón, como si fuera un balón de fútbol, ¿no?, que se tiene o no se tiene. Si pierdes la razón, como el balón, es porque otro te la ha quitado y debes pelear por recuperarla. No tiene ningún sentido, pero se percibe así. ¿Qué sucede? Que tener razón provoca discusiones acaloradas incluso con amigos, familiares y curiosamente, con extraños. En bares, en reuniones de vecinos, en reuniones de padres, en deportes colectivos, donde tendría que haber buen rollo, o muy especialmente en Internet. Al final, el primer secreto es que, a no ser que te estés jugando algo importante que exija defender una causa justa hasta sus últimas consecuencias, podríamos poner el caso de un médico con un diagnóstico, un abogado, un soldado, la mayoría de discusiones son solo eso, son discusiones que terminan, una vez han terminado, y no deberías darle mayor importancia de la que tienen, que es bien poca. Aquí vamos a poner en la pantalla una viñeta que es muy famosa, en la que aparece
en la que aparece un tío en un ordenador y le dicen, hey, ¿vienes a la cama? Y dice, no puedo, es que esto es muy importante. ¿El qué es tan importante? Alguien en Internet está equivocado. Sí, sí, sí. Esto es lo mismo que hablábamos el otro día de la gente tremendamente ocupada cuando está escribiendo en un grupo de WhatsApp. Muy bien traído. Sí, que de repente vas a hablar con él un segundo, es que esto es importante, en realidad lo que está solucionando no es importante y el problema que tiene es que le han tocado con la fibra en el ego. Y entonces en ese momento, sin darse cuenta, él no está siendo crítico, no está pensando en realidad. Está dejando que el elefante maneje su vida y controle su móvil. El problema, como decíamos, es que si no conseguimos demostrar que tenemos razón, o si otros demuestran que no la llevamos, nos quedamos abatidos o nos enfadamos. Vamos a ver cómo vencer eso. ¿Cuál es el primer paso para ganar el superpoder de que nos importe una mierda tener razón? El primer paso es entender por qué nos estamos enfadando. Tenemos un punto muy importante que es la autodefensa cognitiva. Nuestra identidad y nuestra autoestima van muy ligadas a nuestras creencias y a nuestras opiniones. Si alguien cuestiona esas creencias, nos obliga a defenderlas con todavía más fuerza para no tener que evaluarlas. Terrible. Buscamos información constantemente que valide nuestros sesgos, no que nos obligue a volver a pensarlos. Sesgo de confirmación, claro, en la cámara de eco y al final lo que nosotros pensamos es la realidad y lo que piensan los demás es que son tontos del culo. Sí. Uno de los mayores superpoderes que puedes tener cuando vayas a afrontar una discusión o cuando notes el calor o el picor de tu ego es desconfiar siempre de tu primera impresión, pararte a pensar. Es decir, oye, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué él cree que esto es así? Y, oye, pues es que igual tiene parte de razón, hay que aceptarlo, dejar el orgullo al lado, adiós, no tengo por qué tener la razón siempre. Qué fácil. Qué fácil, sí. Has empezado por el modo fácil. Esto está muy relacionado con una frase muy famosa que todos hemos leído, que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Completamente. No estamos dispuestos a reconocer que estamos equivocados, aunque nos hayan contado la trola más gorda del mundo. ¿Por qué nos cabrea no tener razón? Muchas veces por orgullo, porque nos desafían nuestras creencias y eso es un desafío en sí mismo a nuestro ego, que activa el mecanismo de defensa que se llama orgullo, precisamente para proteger el ego. Totalmente. Tenemos también la resistencia al cambio. Es más fácil quedarse con el conocimiento adquirido o aprendido, que muchas veces nuestro tiempo nos ha costado, que desecharlo y aprender algo nuevo. Esto es fácil de ver con el rechazo a las nuevas tecnologías, a los avances científicos, a los cambios de opinión, etc. Con lo bonito que es en realidad asociar las ideas de los demás a las tuyas y sacar nuevas y crecer. Y de repente darte cuenta de lo diferente que eres hoy a como eras hace, ya no hablo de cuando eres adolescente que no dominas nada, pero a como eras hace la semana pasada. Bomba nuclear, lo que acabas de soltar. Es que es verdad, o sea, es que al final no nos damos cuenta de que en realidad somos nosotros mismos los que estamos constantemente lanzándonos piedras sobre nuestro tejado. Para mí, sobre tener razón y sobre esa proyección de sentirnos grandes o de la imagen que damos a los demás, hay un ejemplo que me viene a la cabeza ahora que está relacionado, como siempre, con los niños. Cuando eres padre, por ejemplo, eso a mí me ha pasado un montón de veces. Yo, cuando llega la noche y haces el balance del día y pienso un poco en las cosas que han sucedido y en cómo me he comportado, hablo de la reflexión que hago sobre la educación o cómo intento ayudar a mis hijos a que lleguen lo mejor posible al post-adolescencia, ¿no? Se da muchas veces que damos órdenes que para ellos, evidentemente, son raras. No tienen una lógica o no siguen un patrón, porque depende de nuestro estado de ánimo, pues muchas veces podemos enrocarnos en algo que en realidad pues tampoco tenemos mucha razón. Pero en ese momento, ahí es donde nuestro ego, la imagen que nosotros queremos proyectar hacia nuestros hijos, que es de que somos gente segura, lo que no conseguimos incluso fuera de casa,
en casa tratamos de llevarlo al límite, ¿no? Y es un ejemplo bueno porque al final dices, ostras, ¿cuántos padres hablan luego con sus hijos y les dicen, oye, perdona? Porque antes hemos estado en esta situación y la verdad no tenía razón. Y te he castigado y me he equivocado. ¿Tú eso lo has oído alguna vez? Analízalo. ¿Cuántas veces nos equivocamos como padres? ¿Cuántas veces está respondiendo nuestro enfado sobre otras muchas cosas que nos suceden en el día ante un pequeño impulso de nuestros hijos y lo pagamos con ellos y no somos racionales? Estamos dejando que nuestro ego funcione e imponga una razón que no es tal. No queremos que nuestros hijos nos vean dudar y entonces justificamos con la educación. Si te has equivocado, también está bien. Le estás diciendo a tu hijo que no pasa nada si te equivocas. No hay ningún no hay ningún problema en eso. Es importante, creo, aunque es muy difícil, ¿eh? Para mí es de las más difíciles. Es muy importante reflexionar sobre este tipo de situaciones, la verdad, y darse cuenta de las veces que nos equivocamos. Ya no hablo a nivel social, sino en nuestras propias casas. Punto número 4, la autoimagen. Si no consigues convencer, puedes dañar tu autoimagen. Es decir, cómo te ves a ti mismo y la aprobación que te concedes. Y en consecuencia, perder seguridad. Y todos deseamos sentirnos seguros. Hombre, Tener la razón proyecta seguridad y confianza. Si los demás aprueban o coinciden en mis afirmaciones, entonces necesariamente es que soy una persona confiable. Si lo perdemos, cuando nos quitan la razón públicamente, parece que perdemos validación y nos sentimos vulnerables. Eso nos desnuda y nos provoca pues, sentimientos de enfado o de sobrereacción. Luego hay otro punto que es el de la autoridad o reconocimiento social. Se suele dar sobre todo con gente que ostenta una autoridad superior o que tiene un concepto elevado de sí mismo o ostenta un estatus social elevado. Evidentemente, no desea reconocer su error porque entonces su autoridad o su estatus dependerían directamente de estar en lo cierto y estarían equivocados. Por ejemplo, pensemos en un policía que se ha equivocado al ponernos una multa y insiste y reinsiste hasta el punto de llevarnos al calabozo de que eso estaba bien hecho, ¿no? Que generalmente suele ser al contrario. O un político que ha aprobado una ley injusta, no se ha dado en los últimos 4 años en este país, ¿verdad? Y aún así... ¿4? Y aún así, 4, 8, 12, etc. Por desgracia, en la mayoría de conversaciones no estamos buscando la verdadera razón, sino validar nuestra propia razón para no comprometernos en alguno de estos apartados que hemos citado. Este es el motivo por el que algunos incluso se permiten acabar mintiendo, exagerando, gritar, gesticular, todo por ganar una discusión, incluso lo más patético o lo más triste que nos pasa a todos en encuentros con amigos o familiares. ¿Verdad? Sí. A ver, las discusiones más acaloradas, como comentábamos hace un par de episodios, son las que mantienes con las personas de confianza. Seguramente porque ahí es donde tú tratas de defender más tu propia imagen, ¿no? No quieres que se debilite. Por eso yo creo que es importante aceptar que no pasa nada, que hay veces que tú tienes una opinión. Que lo natural es el desacuerdo. Efectivamente. O sea, que tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra. Y no pasa absolutamente nada. ¿Y qué sucede si yo pongo mi opinión o intento imponer mi opinión sobre la tuya? Lo que va a suceder es que vamos a discutir y, como estamos repitiendo todo el rato, nadie va a salir ganando, porque ni yo voy a convencerte de que tu opinión es errónea, ni tú vas a convencerme de que la tuya, o sea, de que la mía es errónea. ¿Qué consigues? Absolutamente nada. Nuevamente, activamos el pensamiento crítico y evaluamos en sus circunstancias del interlocutor por qué opina eso y qué, en realidad, qué podemos aprender de lo que está opinando él. Si te molesta tu ego, lo puedes hacer en la intimidad, simplemente. Decir, oye, pues tienes razón, y no hace falta que se les reconozcas. Eso ya sería un grado superior, ¿no? Pero simplemente, oye, pues tienes razón y voy a cambiar y voy a tratar de mejorar esta parte de mí. Sí, es una de las claves de resolución. Vamos, por fin, a desarrollar el superpoder de que nos importe una
4 asteriscos, mierda, el tener razón o no tener razón. Para empezar, vamos a practicar el no intervenir. Solo como práctica, ¿no? Vamos a ver qué pasa así. Vamos a ver qué pasa si estamos en una discusión entre amigos o conocidos o compañeros de trabajo o lo que sea y nos quedamos observando las reacciones de cada uno y no intervenimos inmediatamente. Como si estuviéramos viendo un partido de fútbol. A ver quién lleva la pelota, qué se hace con la pelota, quién le pega un puñetazo al otro por coger la pelota. Si estás atento, antes o después te darás cuenta de que hay muchas reacciones de enfado o de desaire que no venían a cuento o que quizás no eran correctas o que no llevan a buen puerto. Analízalo, piensa por qué. Luego, practica el contestar sosegadamente y con calma. Esto es dificilísimo, Sí. dificilísimo. Dificilísimo porque si es algo que te importa un bledo, lógicamente la calma ya la tienes. Pero si es algo que te importa muchísimo, ahí ya tienes el germen de la discusión o del enfado. Y entonces ahí es donde tienes que practicar la calma, no en lo que es fácil. Cuando te quiten la razón, intenta contestar con calma. Una vez finalizada la discusión, analiza la importancia relativa que tenía ese tema. ¿Qué importancia tendría de verdad haber demostrado tener razón? Realmente el resultado es muy cercano a cero. A cero, totalmente. Por último, si tienes que responder a un ataque frontal, si te atacan directamente, responde con más calma todavía. Es decir, hemos dicho no intervención, calma y más calma. Fijaros, o sea, Sí. esto es una locura. Justo lo contrario de lo que hacemos siempre. Sí, Incluso las personas que somos relativamente calmadas y argumentativas, acabamos picando en el desaire. Cuanto peor te siente lo que te digan, peor vas a reaccionar, porque te explicarás peor. No conseguirás transmitir lo que querías decir. Se te amontonan las ideas cuando te enfadas. Y en algunos casos vas a quedar como un idiota, incluso cuando tenga la razón. Eso es lo peor de todo. Cuando de verdad sabes que tienes la razón y has quedado como un tonto del bote. Como decía la Pantoja, dientes. Si muestras temple, muy difícil, resultarás más confiable y creíble a todo el mundo. La mejor respuesta a un ataque es el humor y la indiferencia. O en tu caso, el sarcasmo. Bueno, va ligado al humor. Sí, pero es un humor muy extremo. Bueno, es humor. A mí me gusta. Intenta recordar o apunta todas las veces que has intervenido en una discusión acalorada y te has puesto a gritar, te has enfadado, has acabado descalificando o atacando. ¿Cuál ha sido tu ganancia neta? Habrás conseguido lo contrario de lo que probablemente te proponías. ¿Resultar más carismático? Habrá sido menos. Peor. ¿Más creíble? Menos. ¿Más simpático? Más desagradable. Es decir, llevando al extremo tu argumentación y tu apisonamiento en una conversación, consigues justo lo contrario de lo que pretendías. En definitiva, si alguien sabe más que tú, es porque sabe más que tú. No pasa nada por reconocerlo. Humildad, por favor, humildad. Claro, y aprenderás cosas. Si alguien se ha equivocado y no lo entiende, no tienes por qué obligarle a entender o a aprender con torturas o con gritos, porque esa persona está en un modo en el que no está deseando aprender. ¿Vale? Si alguien te está explicando la última teoría conspiranoica vista en redes y tú se lo explicas con términos científicos, caso de los chemtrails, seguramente preferirá insultarte o decirte que eres un oficialista o que te han pagado. Que, por cierto, si nos tenéis que pagar para que estemos a favor de los chemtrails, estamos dispuestos a recibir esa cantidad de dinero. Aceptamos Bizum. Va a venir muy bien. Sí, tú aceptas Bizum, ¿no? Sí, Yo sí, también. sí. Podéis ponerlo en el concepto. Sí. Chemtrails. Muy bien, muy bien. Bien, si alguien tiene la razón y te explica algo, habrás aprendido algo. Vaya, ahí Mágico. sí te has llevado algo positivo de la conversación. No me digas, en serio. Podrías aprender algo nuevo, pero no lo sabes todo. Es que hay que pagar para aprender. Lo de solo sé que no sé nada no era una falacia, no... Capítulo de Dunning-Kruger, buenísimo, episodio que os recomendamos que lo veáis porque te abre los ojos. Curiosamente, la gente con menos conocimientos en una materia de cualquier tipo es quien más se empeña en demostrar su lado de la razón. Y vamos a terminar este episodio con un puntazo que hemos aprendido tú y yo en los foros durante una temporada, ¿verdad? Una buena temporada. Que dice así, cuando discutes con un tonto te baja su nivel y te gana con experiencia. Totalmente. Además es que es una verdad como un templo. Yo a todos los puntos y por que mi ego alargue este episodio... No te deja hablar, básicamente. No, porque mi ego alargue este episodio, aparte de reiterar, como hemos hecho en otros episodios,
que hay un ejercicio muy válido para estas cosas, que es simplemente callarse lo que estás opinando en ese momento, no tratar de brillar a toda costa para pisar a los demás, que es lo que intentamos hacer en todas las conversaciones. Sé que ahora mismo tú estás pensando en el contrapunto para lanzármelo a la cara. Párate y aunque se te ocurra algo maravilloso que pueda suponer que el otro no tenga razón, cállatelo. Hay una cosa que puedes hacer, o por lo menos pararte a pensarla, que es buscar puntos de acuerdo. Siempre va a haber cosas que tú puedas ceder o en las que tú en ese momento te des cuenta de que estés equivocado, olvídate del orgullo y busca esos puntos de acuerdo para que la discusión acabe bien. No acabe gritando tú no tienes ni puta idea y todas estas cosas, ¿no? Y luego hay una cosa que jamás, nunca debes hacer en una discusión, que es decir que estás equivocado. O decir que no tienes ni idea. O todas las variantes que se te ocurran. Porque tú jamás vas a convencer a la otra persona de que no tiene razón. Diciendo eso, además. Con eso, lo único que estás haciendo es sentar las bases de una discusión que va a acabar muy mal. Como se suele decir, la utilización del lenguaje es vital y no es lo mismo empezar una conversación o una discusión o un debate con una persona diciendo estoy de acuerdo con o yo tengo otro punto de vista, a ver qué te parece, o podría estar de acuerdo en esto, aunque en mi opinión podría ser de otra forma. Y eso te va a abrir un poco más la puerta hacia la persona con la que estás discutiendo. Cuando estás a gusto entre amigos, escuchas, expones, interactúas de alguna manera un poco más afable y no estás esperando tu turno para aplastar al de enfrente. Completamente. Eso es lo que os recomendamos aquí. Este es el superpoder, el de esperar, observar, intentar comprender el punto de vista del otro y si no lo comprendemos, entender que tiene todo el derecho del mundo a exponerlo y que no vale la pena, que no vamos a sacar nada por querer tener razón. Al final, la conclusión es que intentar tener razón es una mierda. Activar el pensamiento crítico y siempre darle a la cabeza antes de entrar en una guerra perdida. Si salimos de casa pensando de esta manera, vamos a ganar cada conversación porque en realidad no estaremos yendo a ganar. Luego, valga la paradoja, ya habremos ganado. Sí, totalmente. Ha sido un placer. Este episodio me apetecía mucho exponerlo. Porque no tienes ni puta idea. Ni tú. No tienes ni idea de lo que hablas. Bien, pues nos vemos en el siguiente. Esperamos que os hayáis divertido y no dudéis en comentar todo lo que os parezca, incluso para decirnos que no tenemos ni puta idea. Efectivamente. O para meteros con, yo qué sé, con la sudadera de Agustín. Con la sudadera o con el volumen de mi cabeza, que es un tema muy interesante. Muy bien. Pues muchas gracias, Jacobo. Igualmente, muchas gracias, Agustín.